Buen día, estimados participantes. Bienvenidos a su módulo virtual de análisis cuantitativo para la toma de decisiones. En esta semana veremos una introducción al análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es el enfoque científico de la toma de decisiones administrativas. El capricho, las emociones y la adivinación no forman parte del enfoque del análisis cuantitativo. Este enfoque comienza con datos. Al igual que con la materia prima para una fábrica, los datos se manipulan o se procesan para convertirlos en información para quienes toman decisiones. Este proceso y manipulación de los datos convertidos en información significativa son la esencia del análisis cuantitativo. Ejemplos de análisis cuantitativo. A mediados de los 90, Taco Bell reportó un ahorro de más de $150 millones con modelos de análisis cuantitativo para pronósticos y programación. La cadena de televisión NBC aumentó su ingreso publicitario en más de 200 millones entre 1996 y 2000 mediante la aplicación de análisis cuantitativo para desarrollar mejores planes de ventas. Continental Airlines ahorró más de 40 millones anuales usando modelos matemáticos para la rápida recuperación de los problemas o retrasos ocasionados por el clima y otros factores. Estos son ejemplos de la aplicación del análisis cuantitativo para la toma de decisiones en diferentes tipos de empresas. ¿Qué es el análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo es el enfoque científico de la toma de decisiones administrativas que comienza con datos, los manipula o los procesa para convertirlos en información significativa. Tenemos los datos, tenemos la manipulación o proceso de esos datos y luego convertirlos en información significativa para las decisiones gerenciales. Los factores cuantitativos son datos que pueden calcularse con exactitud, por ejemplo, varias alternativas de inversión, la tasa de interés, niveles de inventario, demandas, costos laborales, etc. Y los factores cualitativos son más difíciles de cuantificar, aunque afectan el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, el clima, las legislaciones estatales, nuevos desarrollos tecnológicos, etc. ¿Cómo podemos enfocar el análisis cuantitativo? Primero, tenemos que definir un problema. Una vez que definimos el problema, desarrollamos un modelo. Cuando ya tenemos el modelo definido, recolectamos data. Seguimos con el desarrollo de una solución. Probamos la solución, analizamos los resultados y finalmente implementamos los resultados. En la definición del problema se desarrolla un enunciado claro y conciso que proporciona dirección y significado a los siguientes pasos. En la definición del problema es el paso más importante y más difícil. Hay que desarrollar objetivos específicos y medibles. Podría ser necesario concentrarse tan solo en unos cuantos problemas. Seleccionar el problema correcto es muy importante. En la parte del desarrollo del modelo, los modelos del análisis cuantitativo son representaciones matemáticas realistas. Tan realistas que son susceptibles de solución y comprensibles de una situación. Hay diferentes modelos. Por ejemplo, los que estamos viendo acá, como una línea de tendencia, una ecuación de tendencia. Existen tipos diferentes de modelos, modelos a escala, modelos esquemáticos. Y los modelos normalmente contienen variables controlables e incontrolables y los parámetros. Las variables controlables también se conocen como variables de decisión y son generalmente desconocidas. Ejemplo, ¿cuántos artículos de inventario hay que ordenar?
Los parámetros son una cantidad medible que es inherente al modelo. Ejemplo, ¿cuál es el costo de colocar una orden de más artículos de inventario? Recolección de datos. La obtención de datos debe ser precisa y tiene que ser bien controlada. Recordemos que en cualquier recolección de datos, si entra basura, información no adecuada, este proceso va a sacar también basura. Los datos pueden venir de una variedad de fuentes, tales como informes y documentos de la compañía, entrevistas, muestreos estadísticos y medición directa. Ahora veamos el desarrollo de una solución. El desarrollo de una solución implica la manipulación del modelo para llegar a la mejor solución óptima del problema. Las técnicas comunes son solución de una ecuación, ensayo y error, intentar con varios enfoques y elegir aquel que resulte en la mejor decisión, numeración completa, intentar con todos los valores posibles, o el uso de algoritmos, que son una serie de pasos o procedimientos que se repiten para llegar a una solución. Pruebas de la solución. Los datos de entrada y el modelo requieren pruebas para la implementación y el análisis de una solución. Y los nuevos datos se recaban, se recopilan para probar el modelo. Y los resultados deben ser lógicos y constantes y representar la situación verdadera. Ahora veamos la parte del análisis de los resultados. ¿Qué es lo que determina las implicaciones de la solución? La implementación de resultados requiere a menudo del cambio de una organización. La implementación de resultados requiere a menudo del cambio de una organización. Ese es parte del análisis del resultado. El impacto de acciones o de cambios necesita estudiarse y entenderse más antes de su puesta en práctica. Todos los resultados se necesitan analizar y entender, estudiarse antes de su puesta en práctica. Y luego viene el proceso de implementación de los resultados. Es el proceso mediante el cual incorporamos la solución a la compañía. Ya ese modelo pasa a ser parte de la dinámica normal de la compañía. A veces, en estos procesos de implementación de los resultados, una de las partes más crítica es cuando las personas quizás se muestren resistentes a los cambios. Un gran número de esfuerzos de análisis cuantitativo han fracasado en sus intentos porque no implementaron de manera adecuada una solución óptima. ¿Cómo desarrollar un modelo de análisis cuantitativo? Veamos el siguiente proceso. Modelo matemático que representa la ganancia. Aquí lo tenemos. La ganancia es igual a ingresos totales menos los gastos totales. Básicamente estamos hablando de un modelo lineal. Ahora, los gastos con frecuencia se determinan sumando los costos fijos y los costos variables. Los gastos totales o los costos totales se determinan sumando los costos fijos y los costos variables. El costo variable suele expresarse como costo variable por unidad multiplicado por el número de unidades. O sea, que el costo variable total es igual al costo variable por unidad multiplicado por el número de unidades. Veamos las siguientes ecuaciones, sustituyendo esta información que estamos mencionando. Ganancia es igual a ingresos menos gastos, pero sustituimos en la sección de gastos, que son igual, el gasto va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Volvemos a poner la ecuación de ganancia y llegamos que el ingreso, sustituimos los valores de ingreso, que son representados por el precio de venta por unidad por el número de unidades vendidas. El ingreso es representado por el precio de venta por unidad multiplicado por el número de unidades vendidas, menos costo fijo que había quedado, más costo variable por unidad por número de unidades vendidas.
Y esto de donde resumimos la siguiente ecuación: ganancia es igual a SX menos F más VX, donde S es el precio de venta por unidad, F es el costo fijo, V es el costo variable por unidad y X es el número de unidades vendidas. De esta forma establecemos un modelo sencillo para que lo podamos desarrollar. Los parámetros en este modelo, ¿cuáles son los parámetros en este modelo? Los parámetros son F, V y S, donde F es el costo fijo, V es el costo variable por unidad y S es el precio de venta por unidad, ya que son datos de entradas inherentes al modelo. Los datos de entradas inherentes al modelo son los parámetros, repito, y son los costos fijos, el costo variable por unidad y el precio de venta por unidad. La variable de decisión que interesa es X, el cual representa el número de unidades vendidas. Veamos un ejemplo. Esta es una relojería. La compañía compra, vende y repara relojes antiguos y sus partes. Vende resortes reconstruidos a un precio de 10 por unidad. El costo fijo del equipo para construir los resortes es de 1000. El costo variable por unidad es de 5 por el material de resorte. ¿Qué información tenemos? S, que es representado por 10, que es el precio por unidad, F, costos fijos, y V, 5, que es el costo variable por unidad. El número de resortes vendidos será X. Aplicamos el modelo, ganancia es igual a precio por el número de unidades vendidas menos costos fijos menos precio variable por unidad por X, que es el número de unidades vendidas. Seguimos. Si las ventas son 0, la ganancia va a ser igual. Si las ventas son 0, X0, esto viene siendo 0, nos queda la ecuación igual a menos F, o sea que vamos a tener una pérdida de $1000 porque esa F va a representar a los costos fijos. Quiere decir que si no ganamos o si las ventas son 0, vamos a tener el costo fijo representando como una pérdida. Si las ventas son igual a 1000, ¿a qué va a ser igual la ganancia? Se multiplica, la ganancia es igual al precio de venta, que es 10, por el número de unidades vendidas menos los costos fijos menos el costo variable por el número de unidades vendidas, que eso representa esta ecuación que estamos viendo. Ganancia igual al precio de venta por el número de unidades vendidas menos el costo fijo menos el costo variable por el número de unidades vendidas. Y esto nos da que vamos a tener una ganancia de 4000 en el caso de que vendamos 1000 unidades. Las compañías están a menudo interesadas en el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el número de unidades vendidas que da como resultado una ganancia de 0. Entonces acá, para sacar la ecuación, ponemos ganancia igual a 0 es igual a la ecuación que habíamos determinado bajo la identificación de ganancia, que es igual al precio de venta por el número de unidades vendidas menos costos fijos menos costo variable por unidad por el número de unidades vendidas, o bien 0 igual a S menos V, precio de venta menos el costo variable unitario por el número de unidades vendidas menos los costos fijos. Al despejar X, despejamos X, nos da que X es igual a los costos fijos sobre el precio de venta menos
el costo variable unitario. Entonces, de donde sacamos que el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre precio de venta por unidad menos costo variable por unidad. De todos los datos sacamos el punto de equilibrio de la relojería, entonces quedándonos igual 1000, que es el costo fijo, entre el precio de venta, que es 10, menos el costo variable, que es 5, de donde sale que el punto de equilibrio es de 200 unidades. Las ventas de menos de 200 unidades de resortes reconstruidos darán resultado a una pérdida, y las ventas de más de 200 unidades de resortes reconstruidos darán una ganancia. ¿Cuáles son las ventajas del modelo matemático? Los modelos pueden representar la realidad con precisión, y los modelos ayudan a quien toma decisiones a formular problemas. Los modelos también brindan conocimiento e información. Los modelos podrían y pueden ahorrar tiempo y dinero en la toma de decisiones y en la solución de problemas. Ahora bien, vamos a ver algunos modelos que ya están definidos y se han desarrollado para la resolución de problemas. Por ejemplo, tenemos el modelo, un software Excel QM, el cual nos ayuda a calcular y analizar el punto de equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo donde ya tenemos cómo aparece la pantalla en el Excel QM para desarrollar el cálculo de punto de equilibrio. Ustedes ven acá, como ustedes pueden ver la data, qué datas tenemos: costos fijos, costos variables y ingresos. Y automáticamente, introduciendo esa data, nos da los resultados de punto de equilibrio. Ese resultado lo puede dar en unidades y dólares. Hasta aquí estamos llegando a explicar la primera parte de la introducción de análisis cuantitativo y algunos conceptos básicos del punto de equilibrio. En otro video estaremos explicando más detalladamente los alcances y el protocolo del punto de equilibrio.